Bien, María Belén, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. ¿Aumentó el consumo de carne y la faena? Sí, son buenas noticias. Precios? Sí, pero son buenas noticias. Compré carne para hacer asado y me asusté. ¿Que estaba cara? Y sí. Bueno, te voy a explicar por qué igual viene subiendo el consumo. Porque la carne sube de precio, pero sube menos que la inflación. La carne es uno de los productos que le está ganando la inflación, la carne vacuna, justamente porque en unos meses hubo alguna retracción de consumo, pero en los últimos, justamente la carne se ha mantenido en precio y ha aumentado menos que la inflación en general. Así que por ese motivo, concretamente, viene aumentando el consumo, que está ubicado hoy por hoy, según el último informe de CICRA, la Cámara de la Industria de la Carne, en 58 kilos 300 por habitante, medido anualmente. Y si comparamos el interanual, digamos, ¿en cuánto creció ese aumento? ¿Vos decís el consumo? 6,8%. Ah, está bien. 6,8%. Sí. No llega a... ¿Sabes por qué te pregunto? Porque nuestro hábito alimenticio está muy vinculado con la carne. Carne, absolutamente. Proteínas. Sí, igual de todas maneras consumimos más de 123 kilos de carne por año cada uno de nosotros si tomamos todas las carnes en general. Pollo, cerdo, pescado, aves. Bueno, la verdad es que en la Argentina es uno de los países en el mundo que más proteína animal se consume. Creo que está en el top 3 de los países que más proteína animal se consumen. Y apalancado fundamentalmente por lo que es la carne vacuna. En ningún lugar del mundo se come carne vacuna como se come en la Argentina. Claro, y además tenemos rica, un consumo muy alto. Digamos. Porque es muy además, rica, excelente. porque es una cuestión cultural, por muchos Proteínas, factores. Porque bueno, dentro de nuestra canasta básica alimentaria, la carne es importante, por supuesto, salvo los que son vegetarianos o veganos y demás. Pero, y respecto de la oferta y demanda, porque esto también tiene que ver, ¿no? Es bueno el dato en cuanto a la faena, porque vos decís, comemos siempre carne, es verdad, pero en los últimos años, si bien también teníamos un buen consumo, de hecho en un momento se superaron los 60 kilos por habitante, pero seguimos con un número muy firme, muy fuerte, pero en un momento lo que empezó a pasar en la Argentina era que se faenaban las hembras, es decir, que los productores tenían que enviar a las hembras a las máquinas de hacer terneros, a la fábrica, al matadero, para que eso sea después faenado y mandado a consumo. Lo que está pasando últimamente, en los últimos tiempos, cuando el productor empieza a retener mucho más hacienda, es que hoy por hoy aumenta la faena porque se está produciendo además más carne en los campos. Producís más carne, mandás más carne a faena, se mantiene el consumo y además crece la exportación. Por Esto es interesante, ¿no es cierto? Porque vos decís que hay más inversión en cuanto a la ganadería. Porque la agricultura, por ejemplo, la soja, digamos, viste que hasta en la ruta, los municipios también, digamos, cultivan soja. Y rinde, digamos. Hay que aprovechar todo, María Belén. Hay que aprovechar todos los sectores. Yo si tuviese en mi casa un poco de pastito en la terraza del departamento, yo le pongo eso hicieron los municipios al costado de la ruta. Claro, Córdoba, por eso te Santa digo, Fe. todo. Ahora bien, hay una apuesta entonces de inversión a la ganadería, es lo que me estás diciendo. Sin duda, muy fuerte. Y mi pregunta también está vinculada con las inundaciones y las zonas afectadas. ¿Cómo relacionás todo? Bueno, en algún momento los productores tuvieron que enviar hacienda forzados por la situación ganadera y los que pudieron la enviaron a otros campos un poco más altos. Pero sin embargo, más allá de lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires o en la zona centro de la Argentina, más allá de eso, hay un movimiento muy fuerte de inversión ganadera en otras zonas del país, como por ejemplo toda la zona de la Mesopotamia y la zona norte de la Argentina, donde también se ha incrementado muchísimo el rodeo vacuno. Y de esos lugares se exporta carne y se ha mandado incluso hasta embriones a otros países. Hace un tiempo hablamos de Brasil. Bueno, Brasil, por ejemplo, es un gran comprador de embriones, Argentina, de semen, de genética, y por ese motivo ha mejorado mucho su carne. Algún que otro argentino que vaya a Brasil y que coma carne, que vale un poco más cara, pero se podrá dar cuenta de que la carne es cada vez mejor en Brasil. Y eso es porque en gran parte hay mucha exportación de calidad, de genética argentina y paraguaya, que van mejorando la genética de otros países. Bueno, Argentina está exportando no solamente animales, no solamente cortes vacunos, sino también este otro tipo de cosas, semen y genética. Así que es un buen momento para la ganadería. Me parece que va a tener de acá a un par de años un buen futuro el ganadero en la Argentina. Vos al sector agropecuario le decís apueste, además del trigo, digamos, que tuvo el doble de cosecha este año. Vos decís apueste también, señor. Sin duda, sigan apostando y lo vienen haciendo los productores ganaderos. De los últimos 2 años han retenido mucho animales y eso es un indicador muy bueno porque puede retener,
puede hacer animales más pesados. Me parece que el gran desafío de la ganadería es ese, es hacer animales más pesados para exportación. La recría, la última parte, el complemento de los últimos 100 kilos para llegar a un animal de 450 kilos, ese último tramo, los últimos 100 kilos, que tiene que producir el productor, o sea, que tiene que engordarlo. Lo engordás más, claro, unos 100 kilos más, digamos, para poder exportarlo. Para poder vender más carne con el mismo animal. ¿Y qué mercado tenés, el brasileño? Tenés mercados infinitos. Sí. Argentina está trabajando mucho en eso. China es un gran mercado, se está trabajando mucho en ampliar los protocolos sanitarios. El gran desafío ahora de este último tramo del año es los cortes a los Estados Unidos, que podamos entrar a Estados Unidos, porque eso nos va a dar chapa, nos va a dar una vidriera importante para poder vender a otros mercados que son de alto valor, como por ejemplo Japón o México, que son mercados muy atractivos para la carne argentina. Y seguimos vendiendo de todas maneras a Europa, donde ingresan los cortes Hilton con un arancel beneficioso para los frigoríficos argentinos, cortes de alto valor. La Unión Europea siempre fue, digamos, la que los compró los cortes Hilton. Bueno, exactamente. Buen dato, entonces. Buen momento para la ganadería. Es un buen asesor, ¿eh? Es un buen asesor para el sector agropecuario. Muchísimas gracias Daniel. Muchas gracias.